shock es un problema en la perfusión tisular, quiere decir de los tejidos, en donde hay un desbalance, no hay un ingreso suficiente de oxígeno a los tejidos, el cual lleva entonces una disfunción de ese órgano, puede ser corazón, riñones, cerebro, etcétera, y produce el problema final, que es básicamente puede llevar a un fallo de ese órgano, y ese fallo de ese órgano puede llevar a la muerte de la persona. Entonces, el shock básicamente viene a ser una hiperperfusión tisular en donde la entrega o el suministro de O2 está muy disminuido y produce daño en ese órgano, y como consecuencia de eso produce una, puede llevar a la insuficiencia de ese órgano, y la insuficiencia de los órganos, de un órgano de los órganos, y esto es muy importante, puede llevar a la muerte. Esta diapositiva que ya está en la red, que es de una, de una página web de simulación de medicina, es importante porque está muy bonito la distribución y la fisiopatología del shock. Y lo que quiero un poco mostrar en esta diapositiva es lo siguiente. Voy a estar pasando, y básicamente, como pueden ver, hay 3 varones eh, de diferente edad, y básicamente hay cuestiones que nos pueden hacer llevar a pensar que estamos frente a un problema serio. El primer caso es de un varón de 78 años que está en un estado de conciencia estupuroso, tiene una presión arterial de la que describe elevada, tiene una frecuencia aceptable y una frecuencia respiratoria un poco aumentada, y hay una pupila derecha que está de diferente tamaño a la izquierda que la izquierda. Entonces quiere decir que este problema, paciente probablemente frente a quién estemos, frente a qué problema. Alumnos, a ver, vayan pensando, el varón de 48 horas, de 48 años, disculpen, está consciente, sudoroso, tiene una presión aceptable, tiene una frecuencia cardíaca de 100, tiene una frecuencia respiratoria de 30, y hay sibilancias en ambos campos pulmonares. ¿Cómo estaría? ¿Qué órgano está afectado en este caso? ¿Qué órgano está afectado en el varón de 78 años? Y ahora pasemos al último caso de un varón de 78 años que está estupuroso, tiene una presión arterial de 75/40, una frecuencia cardíaca de 130 y una frecuencia respiratoria de 34. Está pálido y frío. ¿Qué órgano creen que está afectado, o qué sistema está afectado en este último paciente? Alumnos, ¿qué opina Carla del primer paciente? ¿Qué órgano cree que está afectado? Karen, ¿qué órgano está afectado en el segundo? Y Lilian, ¿qué órgano está afectado sistema en el tercer caso? Vamos. Mayli, Mercedes, Milagros. Está presente Milagros, está Mayli. Mayli nunca viene. En el primer caso, pienso que puede ser el neurológico. Muy bien. En el segundo, Mercedes. El sistema respiratorio, Muy bien. Y en el último, el corazón. ya, muy bien. Y, a ver, Milagros. Buenos días, buenas tardes. Milagros, ¿cuántos tipos de shock conoces? Los podría mencionar, profesor. El, ¿Qué el tipo de shock, shock conoces? el shock hipovolémico, el Ya, shock anafiláctico, el, mm, ah, mm, el shock cardiogénico también. muy bien. ¿Y cuál de estos pacientes crees que tenga un shock? Mm, el primero, profesor. A ver, si es cierto lo que dice tu compañera, es lo que un poco parece, ¿no? Que parece que el paciente está un poco
con algún problema mayor que los otros, y sí puede ser. Pero recuerden de que el shock, hay shock de tipo, hay una clasificación de shock de tipo distributivo, hay un shock de tipo, vamos a, ahí. Ustedes han hecho una clasificación. ¿Cuántos shock conocen o han descrito en la clase antes de comentarles? ¿Cuántos tipos de shock conocen? Shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo, obstructivo, ¿verdad? A veces otros lo separan del distributivo y lo ponen un shock de tipo neurológico, o otros lo colocan como distributivo dentro de eso. Pero básicamente recuerden de que también hay otro tipo de shock, pero básicamente en este caso el paciente sí es claro. Lo que vamos a ver, el caso más frecuente de shock es el último de un paciente, en ese sentido, de un paciente que tenga básicamente esta contracción de conciencia, hipotenso, frío y un poco agitado y haciendo taquicardia. Entonces, este caso nos diríamos que estamos frente a un paciente. Y shock, ¿cuál es la definición actual de shock? ¿Han hecho la definición actual de shock? Alumnos. Y acá está un poco así, con palabras un poco raras, que básicamente es lo que les he dicho antes. Básicamente el shock es un síndrome caracterizado por trastorno de la perfusión sistémica que conduce a hipoxia celular generalizada y disfunción de los órganos vitales. Es lo que les he dicho en forma muy, con palabras como para que se pueda ser más comprensibles, que básicamente no hay un lleganado o no hay una llegada suficiente de sangre a los órganos nobles, y que va a conducir a que no haya oxígeno suficiente en esos órganos, va a fallar las células por falta de oxígeno, va a llegar a que falle ese órgano y puede comprometer el órgano y llegar a morir este paciente. Y ustedes se fijan cómo está la mortalidad dada de acuerdo al grado o el tipo de shock. Si es un shock séptico, tiene una mortalidad importante. Si es shock cardiogénico mayor, es una tasa de mortalidad alta, y esto que obliga básicamente a manejar rápidamente y en forma adecuada un shock, porque realmente cuando estamos en un shock estamos casi seguros o hay mucha posibilidad de que se muere el paciente. Para revertir esta tasa de mortalidad hay que actuar rápidamente y todos los tenemos que conocer. Técnicos, enfermeras, médicos, tenemos que conocer, y ahora están los paramédicos que tienen que reconocer un shock para intervenir en forma rápida. En otros países, quien abordan rápidamente un paciente delicado son los paramédicos, estabilizan un shock y van acompañando a la ambulancia que lo trasladan al paciente. Entonces, hay que conocer el shock y hay que reconocerlo. Entonces, hay 4 tipos de shock, entonces, clásicamente, y tienen que conocer eso. ¿Estamos, alumnos? Hay 4 tipos de shock. ¿Lo conocen todos esto? Un ejemplo tipo hipovolémico. A ver, ¿quién me da un caso de un paciente que podría tener un caso de diarrea, de shock de tipo hipovolémico? Un paciente que ha sufrido un accidente y está teniendo una hemorragia de una de las arterias importantes. Muy bien, Karen. Está bien la idea. A ver, ¿qué opinan las que no opinan? Mayli. Otro ejemplo de shock hipovolémico. Mayli. Que está con una diarrea severa y está perdiendo bastante líquidos. Ya colérica o por enterotoxinas, podría ser que nos cause una secreción severa y sería hipovolémico. Muy bien, Mayli. A ver, del shock cardiogénico, a ver, póngame un ejemplo claro, Mónica, de un shock cardiogénico. ¿Qué enfermedad o qué paciente podría tener un shock cardiogénico, Mónica? En un caso de un paciente que tenga un shock cardiogénico. Puede ser por un infarto, profesor. Correcto, acá están las causas y el infarto del corazón. El infarto del corazón es la causa más frecuente de shock cardiogénico en nuestra sociedad, ¿no? Todos son gorritos, todos tienen dislipidemia, todos tienen tapado las arterias, ateromas en las arterias, y eso causa realmente
infarto al corazón y, si esto es importante, muerte del paciente. Entonces estamos viendo. Y otra causa frecuente son las arritmias. A ver, ¿quién más está? Dame un caso de un paciente con shock obstructivo, que podría tener un shock obstructivo. Nadiuska. Podría ser un paciente con taponamiento cardíaco. ¿Y qué es el taponamiento cardíaco, Nadiuska? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es taponamiento cardíaco? Un taponamiento cardíaco se llama obstructivo porque se obstruye, recuerden su nombre, no deja salir la sangre. Entonces el corazón, si este corazón que tiene que bombear la sangre no lo puede hacer porque hay un derrame pericárdico, quiere decir que hay sangre o líquido envolviendo el corazón, no lo deja funcionar, entonces, y es muy intenso, se llama taponamiento cardíaco y puede producir un shock de tipo obstructivo. A ver, ¿qué han escuchado del COVID? ¿Por qué se anticoagulaba Aldair o Carla a los pacientes con COVID? Con COVID nos han bombardeado las noticias, nos han dicho de todo, todas las complicaciones habidas y por haber. Entonces han estado todos los medios de comunicación transmitiendo los problemas del COVID. Una de ellas es la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. Quiere decir que por eso se anticoagulaba, y el tromboembolismo pulmonar es una forma de shock, puede llevar al shock de tipo obstructivo. A ver, no le escucho a Carla. ¿Carla está presente? Carla. Sí, profesor. Ya, Carla, siempre llamo y no te veo, ¿eh? Solo que te conectes. Profesor, estoy nomás. participando. Ya, muy bien, Carla. A ver, quiero que participes esta vez. A ver, dime, Carla. Tenemos un paciente. Dame un ejemplo así sencillo de un shock distributivo. ¿Qué paciente tendría un shock distributivo? Dame así uno, el más frecuente. Un paciente tiene hipertensión, profesor. A ver, Carla, a ver, léeme, a ver, ¿has leído esta clasificación de hipovolémico, garriogénico, obstructivo y distributivo? Carla, Sí, profesor. ¿cuántos tipos de shock tienes? A ver, léeme los tipos de shock que tienes. Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Dentro de distributivo, ¿cuáles son las causas de este tipo de shock? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? El séptico, anafiláctico, tóxico y neurológico. Ya. ¿Y cuál de estos crees que es más frecuente que pueda causar shock distributivo? El séptico, profesor. Ya, claro, está por eso a la cabeza, ¿no? No pone siempre a veces por orden de prioridades, primero, segundo y tercero orden, cuarto orden. Entonces, a ver, si es séptico, dame un ejemplo de un paciente con sepsis. Carla, un ejemplo. ¿Cómo se lleva a estar en un estado séptico, Carla? Carla, a ver, los tipos de shock más frecuentes, el shock de tipo distributivo, secundario a una infección, y eso se llama una infección séptica. La sepsis quiere decir que es un evento, una infección severa generalizada, y que básicamente una de las causas, por ejemplo, es un ejemplo claro que el hospital que ven un paciente con una apendicitis complicada, quiere decir con una peritonitis, y que llegue en malas condiciones sépticas. Este paciente puede presentar shock distributivo si está hipotensando, está sudoroso, está pálido. Entonces este paciente
puede presentar un shock de tipo distributivo. Entonces se puede morir. Entonces ese es el tema. Entonces hay una infección, puede estar una neumonía en un ancianito que no ha sido diagnosticado y que o ha sido tratado mal en forma ambulatoria, se ha ido a tomar su medicina comprando de la farmacia, o ha ido a un médico que, bueno, que es así, le ha dado tratamiento, pero su evolución de este germen es tan mala que, bueno, que ha hecho una neumonía, se ha complicado y está séptico, este viejito sí puede hacer un shock de tipo distributivo. Y eso hay que siempre recordar como causa de este problema. Y siempre hay que recordar que los temas neurológicos, yo tengo un traumatismo encefalocraniano, me he caído del cuarto piso, tengo un problema neurológico, sangro en la cabeza, pero además voy a hacer un tipo de shock de tipo distributivo y me voy a morir. Entonces eso es importante considerar que los pacientes neurológicos también hacen shock, no es que no hagan, no hagan shock, sí pueden hacer shock de tipo neurológico y por su fisiopatología de tipo distributivo. Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque el manejo va a depender y la intervención va a hacerse dependiendo de la fisiopatología del cuadro clínico. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden, si fuera, a ver, como ya les comenté, si fuera en la clase anterior que hacemos deshidratación, si es de tipo hipovolémico, adelante, adelante. Un minuto, por favor. Si es hipovolémico, ¿cuál sería la intervención que yo tendría que hacer milagros frente a un shock de tipo hipovolémico? Milagros, milagros. William, Sí, profesor. ¿qué intervención tendría que hacer si es un shock de tipo hipovolémico? Tendríamos que hacer la reposición del volumen, profesor, que se ha perdido. Correcto. ¿Y con qué lo hago milagros? Si fuera sangre, profesor, tendríamos que administrarlo. Correcto. ¿Y si fuera líquidos? También, profesor. ¿Con qué? ¿Con sangre? No, sería con cloruro. Muy bien, correcto. Entonces eso tiene que estar claro. Un shock de tipo hipovolémico, corrijo, inicialmente sea hemorrágico, pérdida de líquidos, siempre tengo que corregir con fríos. Tengo que pasar cloruro de sodio a chorro, en bolo. Eso lo hemos dicho en una deshidratación. Entonces, eso es fácil recorrer y saber que puede estar en su posta de salud, tienen que colocar la vía, tienen que estar pasando, no esperar al médico porque un shock se puede morir. ¿Cuánto es la mortalidad para un shock de tipo séptico? ¿En qué porcentaje puede llegar a la muerte, Aldair? Aldair, Nadiuska. Estoy anotando, Nadiuska, ¿eh? ¿Qué ha Sí, sido? profesor. ¿En qué porcentaje se está? Por si acaso yo me recuerdo quién contesta, no recuerdo. Normalmente ya a veces voy a anotar. Nadiuska, ¿en qué porcentaje se muere un paciente que tiene shock séptico? ¿Cuál es la posibilidad de muerte de un paciente? Lo he dicho en la diapositiva anterior. 35-40%, profesor. Ya, entonces vamos a ver si es cierto. Muy bien, 35-40%. Entonces, todos están mirando, entonces, quiere decir que por qué les hago un poco, no exactamente, porque no te valoramos de cuánto se pueden medir por un shock hipovolémico, pero realmente estar frente a un shock significa que si no intervenimos, se puede morir el paciente, ¿verdad? Tenemos claro eso y entonces tenemos que hacer. Cuando sea hipovolémico o hemorrágico, ¿qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué solución pasamos, Lilian? Sí, profesor. ¿Qué solución pasamos? Para reponer los líquidos, profesor. En shock hipovolémico, sea hemorrágico o pérdida de líquidos, ¿qué solución pasamos? Ah, Lo dije hace un minuto.
Estás distraída. ¿Estás almorzando, Lilian? No, profesora, estaban hablando que se hace una reposición de la sangre perdida y para los líquidos perdidos se le van Eso comenté en tu pasando compañero, dije que de cierta manera es verdad, pero tú tendrás sangre está sangrando el paciente y tiene sangre en este momento para que transfunda sangre, y así insofacto, llega al hospital y tiene sangre al momento. No, ¿verdad? No. Tendrás dentro de media hora, una hora, pero tener en ese momento llega sangrando y tiene sangre para transfundirla, no. Entonces, ¿qué se hace? Les he dicho, se pasa lo mismo, cloruro. Suero fisiológico, sí, a chorro. Sí, suero fisiológico, cloruro de sodio al 0.9 por mil. Entonces, ¿qué le pasa? Suero fisiológico a los dos, cloruro de sodio al 9 por mil, sea hemorrágico o periódico. Claro, que en el fondo hay que pasar sangre porque está sangrando, es así. Pero el abordaje inicial tiene que hacerse. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque su mortalidad es alta. Ya han visto que un séptico se muere en un 35 a 40%. Quiere decir que si yo no hago algo, se va a morir mi paciente, ¿verdad? Entonces tengo que pasar cloruro. Entonces esos tienen que recordar qué hacer. Porque un poco la idea es que tengan eso también, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Ya he leído sus sílabos. Y hay que recordar, a ver, quién no ha participado. Mónica, que me estoy olvidando de Mónica. Mónica, Sí, doctor. a ver, ¿por qué crees que se muere la persona cuando tiene una picadura de abejas en forma masiva o le pica la abeja? O, disculpen, la avispa. Mónica, Pero doctor me dijo que por qué se muere un paciente por la picadura de una abeja, claro, ¿verdad? claro, te has ido de paseo y has, Por las mismas toxinas que la abeja tiene, ¿no? Porque puede producir un cuadro alérgico, una anafilaxia. ya puede ser un cuadro alérgico. ¿Y cómo se llama el tipo de shock que produce ese tipo? Shock, anafilaxia, ¿o no? Ay. Correcto. Entonces, eso hay que recordar. Entonces, estos casos de la vida diaria, se los estoy comentando para que puedan ser fácil de recordar y saber que uno se muere no por la propia picadura, no te puede picar 100 abejas, pero no por el olor te mueres, sino porque te da un shock de tipo anafiláctico, de tipo alérgico. Entonces hay que estar presente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya ejemplificado un poco los tipos de shock, claramente se la saben un poco qué enfermedades pueden producir este tipo de shock y por qué requieren intervenir temprano y un poco el abordaje. Cualquier tipo de shock con que iniciamos, se inicia siempre el abordaje con una buena vía y pasándole cloruro para evitar el shock, independiente de la condición fisiopatológica, pero luego sí hay que corregir el fondo del tipo de shock, como van a ver más adelante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, acá ustedes van a leer un poco la diapositiva, como han visto en su clase, y a cada una de los tipos de shock, que sea hipovolémico, cardiogénico, va a afectar en alguna medida y tiene su fisiopatología propia. Algunos en común, todos, por ejemplo, en el shock hipovolémico, cardiogénico distributivo, se afecta en el gasto cardíaco, disminuye, y un mecanismo compensador es aumentar la resistencia vascular sistémica. Y en el caso distributivo, miren cómo es así diferente. Su fisiopatología disminuye notablemente la resistencia vascular sistémica o periférica. Y lo que va a hacer el corazón es aumentar el gasto cardíaco para evitar que se caiga la presión arterial media. Y quiere decir que en todos esos van siempre en el shock hay una caída de la presión arterial media dependiendo del tipo de shock. Y básicamente eso que va a producir una respuesta neuromoral y metabólica donde se van a liberar
ciertas hormonas de estrés como las catecolaminas, los corticoides, se va a producir aldosterona, como ADH también se va a producir como respuesta a estos desencadenantes o estos cambios fisiopatológicos que se te están dando, y que va a haber una redistribución tisular básicamente del fluido de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que básicamente cuando estás en shock, tú, ¿qué pensarías salvar? A ver, si tú te está quemándote tu casa, ¿qué prefieres salvar? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué salvarías? ¿Qué cosas tú piensas salvar cuando se está quemando tu casa? Aldair, Mailí, ¿estás? Mayuska. Profesor. Si está quemando tu casa, ¿qué salvarías tú, Nayuska? Nayuska, ¿qué salvarías si se está quemando tu casa? ¿No sabes? ¿No se te imaginas? Ya mi familia. ¿Y qué es tu familia? Lo más importante, por eso decías así. Entonces, es así como el cuerpo, cuando está en problemas, lo que trata de hacer es salvar los órganos más nobles, quiere decir cerebro, corazón, y redistribuye la sangre o el flujo o la distribución, a ver, en palabras sencillas, la sangre que va a ir a los tejidos trata de que se vaya a los órganos nobles como cerebro y corazón, y entonces disminuye la distribución de sangre o la perfusión tisular a piel, corazón y músculos. Y eso es importante porque trata de mantener los órganos, lo más importante. Entonces eso lo hace así, es la fisiopatología. Entonces ya saben qué ocurre. Entonces si el shock avanza, hay mala perfusión tisular, daño celular, muerte o daño de un órgano, deja de funcionar el riñón, deja de funcionar el corazón, deja de funcionar los pulmones, el páncreas, hay el hígado, hay un fallo multiorgánico y muerte. Entonces el fallo multiorgánico puede comprometer cualquiera de nuestros órganos, y lo más importante que nosotros para abortar tenemos que hacer una presión terapéutica, necesitamos hacer una historia clínica, exploración física, exámenes complementarios, llegar al diagnóstico y dar un tratamiento. Y en mi historia clínica siempre, porque es importante, tengo que saber y abordar el problema si es hipovolémico, arriogénico, obstructivo, distributivo, y tengo que siempre abordar y pensar y pedir datos en base a esto. Por ejemplo, señora, ¿usted sufría del corazón o no? Ah, ya. Si está mal, o a su familiar, si no puede responder, será tal vez de tipo cardiogénico. Este paciente tenía varices, tal vez pueda ser que tenga trombos que han migrado hasta el pulmón y produzca un shock de tipo obstructivo. Distributivo, ya les he puesto los ejemplos hipovolémicos están claros. Una gestante que está con un desprendimiento prematuro de placenta, está sangrando, o simplemente tiene un aborto provocado, va a producir un sangrado importante, puede haber perforación todavía, puede haber hipovolémico más distributivo o séptico, y entonces todo es un problema. Entonces vamos pidiendo datos de exploración física. ¿Qué tengo que valorar para saber cómo está la condición de un paciente si estamos frente a un shock? Es básicamente qué cosa tenemos que evaluar: presión arterial, frecuencia cardíaca, perfusión periférica, frecuencia respiratoria, nivel de conciencia y diuresis. Estas cosas siempre tienen que valorarse cuando estamos sospechando de un paciente que está grave y que está entrando a shock. ¿Y cómo estará a ver la frecuencia cardíaca en un shock? ¿Quién me da? Elevado, profesor. Muy bien, generalmente va a estar elevado, siempre va a ser taquicardia. Recuerden que una taquicardia inicial puede ser el primer signo de alarma de que este paciente está entrando en shock, porque es lo que va a compensar, digamos, la caída del gasto cardíaco. La diuresis, nunca se olviden, por eso que si ustedes no han visto en los hospitales cuando el paciente está en UCI, ¿qué le ponen para medir la diuresis? ¿Qué le ponen? La sonda vesical.
una sondita, le ponen una sondita, su bolsa colectora y para medir la diuresis. La diuresis es importante porque si este paciente está grave, mediremos la diuresis. Está cayendo, ¿qué está pasando? Tal vez se está entrando en un shock, en un pre-shock, o ya luego, si está muy caído, una oligonuria, si hay falla de un órgano, sabemos que este paciente tal vez va a estar en shock. O si no orina, sabemos que está en shock. Un paciente que puede estar en ventilación mecánica, no orina y está hipotenso, está en shock. Está inconsciente, pero está en shock porque está sedado, está en ventilación mecánica, está respirando, está saturando bien, pero no orina, está chocado. Este paciente está en ventilación, pero está chocado. Entonces, le digo chocado porque es lo que se habla así un poco en el argot, ¿no? Y entonces, eso hay que tener presente. Otra cosa que hay que considerar en este caso, entonces, es eso. Y los exámenes complementarios, siempre hay que valorar presión sistólica menos de 90, sistólica, estamos hablando de hipotensión, presión arterial médico de 60, presión arterial media de medio 60 es igual a hipotensión y shock. Y la frecuencia cardíaca, una taquicardia compensadora, generalmente taquicardia es una taquicardia como se llama en fisiopatología, de acuerdo a la edad, y más de 100 adultos, miren, los antes más pequeños, más de 160 ya, no es diferente la frecuencia cardíaca de un adulto y un niño, entonces los niños tienen frecuencias cardíacas más elevadas, entonces decir que está en shock o es un indicador shock será cuando la frecuencia sea mayor, y hay que tener ese dato. ¿Qué otra cosa? La perfusión periférica, no se olviden nunca valorar pulsos, el pulso, palpo no palpo, no tiene pulso, no le encuentro el pulso, tal vez te estés chocando, este paciente, extremidades frías, y el relleno capilar, así hablan los españoles, ponen así relleno capilar, pues decimos llenado capilar, relleno capilar prolongado más de 2 segundos, es así como estaría indicando que estamos frente a un problema básicamente de hipoperfusión periférica, disminución de la perfusión tisular, y en este caso nos diríamos que estamos en shock. Y es lo que les comentaba el otro día, ¿no? Del llenado capilar mayor de 2, nos indicaríamos que estamos ya casi. En este caso, te recuerdas de la diarrea por cólera, entonces estaba chocando ese paciente, estaba ingresando a shock. Y la frecuencia respiratoria puede estar elevada básicamente por la hipoxia, por la acidosis metabólica, hiperventilación compensadora también. Y hay que recordar que cualquier paciente que está herido, frío y taquicárdico está en estado de shock hasta que se muestre el cuadro contrario cuando este paciente ha sufrido un traumatismo. Paciente con traumatismo que está taquicárdico frío, está chocado, así lo vemos. Es una premisa, es un tips y siempre tiene que pensar así. Un paciente que ha sufrido un traumatismo, llega taquicárdico y frío, está chocado igual. Tienes que profundir buena vía y valorar esto. Ya, de frente, no te la piensas más. Entonces, eso es importante. Hay alguna gente que, bueno, hay unos grupos de estudio que básicamente para sepsis, que es para shock, disculpen, o para trauma, que como este grupo de la ATLS, que nos da un programa avanzado de apoyo vital en trauma. Hay gente que trabaja como esta institución con el soporte de cuidado crítico fundamental. Entonces, estos grupos de cuidados fundamentales críticos de soporte inicial dan cursos, toda esta cosa, y bueno, nos enseñan ciertas cosas. Y otra cosa que hay que valorar básicamente es la frecuencia de conciencia. Si está agitado, confuso, estupor, en coma, de acuerdo a eso nos diremos que estamos frente a un shock o no. Y diuresis menos de 0.05 mililitros por hora es un signo de shock. ¿Qué pedimos? Exámenes dependiendo de lo que queramos valorar. Pero estas pruebas básicamente son las que se piden muchas veces en todo tipo de shock. Nunca, siempre las bases, el ácido láctico, porque mire, el ácido láctico es un marcador importante de hipoperfusión tisular, la función renal, ionograma. El ionograma son electrolitos en sangre, gases arteriales básicamente son pH, PCO2, PO2, bicarbonato. Ionograma básicamente se hablará, así ellos lo llaman a los electrolitos los españoles. Hay que poner pruebas cruzadas siempre para ver la posibilidad de sangre, coagulación, hemograma, todas esas cosas. Y lo más importante para el diagnóstico de evitar la muerte es reconocer su presencia. Hay que mirarlo siempre antes, estar pensando que estamos frente a un shock. En un paciente grave hay que estar anticipándonos
porque si no te das cuenta que estás en shock, se muere, como te digo, puede ser el ventilador, y no te das cuenta que está oligúrico, que está hipotenso, piensas que no está en shock, oh, es que está enfermo, es por las drogas, y se te muere, se hace paro cardíaco y se murió el ventilador. Entonces, es así, hay que estar siempre tratando de reconocerlo cuando estamos frente a un paciente grave, que hay la posibilidad de que haga un shock, y hay que estar siempre mirando. Y siempre hay que identificar la causa, porque es la que hay que resolver. Un shock de tipo obstructivo, por ejemplo, caso clarísimo de un taponamiento cardíaco, la única manera, tú al inicio pasas fluido, poses sinotrópicos, pero la única manera de resolver ese problema es drenando lo que impide que el corazón trabaje, que hay que hacer una toracocentesis evacuatoria o una ventana pericárdica, siempre como abordaje final del problema de este derrame que ha llevado a un taponamiento cardíaco. Entonces hay que identificar siempre la causa y hay que pensar la causa, porque si tú no tratas la causa, igualito va el shock, lo paliarás, pero otra vez vuelve a entrar el shock. Hay que resolver al último la causa. Y es así. Y lo más importante, ¿qué es lo que más importante para que no se muera el paciente shock? Alumnos, en el tratamiento, ¿qué hago? Alumnos. Colocar una vía. Ya, y muy bien. ¿Y por qué hago eso? Porque necesito un tratamiento que dice la diapositiva. Precoz. Un tratamiento precoz. Eso es lo que va a salvar la vida. Y todas las actuaciones están dirigidas a eso. Y entonces, ¿cuál es el mejor abordaje para tratar a un paciente? ¿Qué vía voy a utilizar? ¿Qué vía venosa? ¿Qué pongo? ¿Qué vía, qué número tendría que poner en un adulto? 18, profesor. Muy bien. ¿Ustedes en el grupo que me querían poner 16 o 20? Entonces, tendrán que poner una buena vía, o ahora en pacientes que a veces la vía realmente no es tan buena, hay vía central. Yo creo que el abordaje siempre es con una vía periférica idealmente, y si es posible una vía central, y tiene mucha práctica, hay que hacerle una vía central, hay que colocarle una vía central, con catéter venoso central. Muy bien. Y eso es importante. Entonces, eso hay que asegurar la vía aérea. Si está hipoventilando, no está muy bien, hay que darle oxigenoterapia adecuada, intubándolo, colocando la ventilación mecánica, ese es el abordaje. Hay que utilizar el cloruro de sodio al 0.9%, 9 por 1000, básicamente para resolver el tema. Siempre es el primer abordaje, el cloruro es tu herramienta fundamental, independiente del tipo de shock, siempre por la mente va a estar hipotensando este paciente, y entonces hay que siempre estar con su cloruro a la mano, ¿no? Entonces eso es importante. Y mejorará cuando vas pasando cloruro, va mejorando la perfusión cerebral, el lactato mejorará, si está alto empezará a bajar. Entonces un nivel lactatos mayor de 4 significa que este paciente está hiperprofundiendo, que requiere volumen. Entonces hay que valorar en todo paciente que esté con un traumatismo, hay que valorar siempre que esté chocado y que sea por un problema de volumen. Ya, gracias, yo lo pongo. Gracias. Entonces hay que estar valorando siempre que un paciente que está en choque, hay que siempre empezar la reposición agresiva. Y esta es una recomendación de la ATLS. Y esto es importante que sepa. Y uno puede estimar los volúmenes de pérdida de líquido en sangre para una reanimación inicial de acuerdo un poco a los síntomas y los signos que presenta este paciente. Si a más taquicárdico, el volumen de pérdida será mayor. A mayor presión, mayor caída, más caída la presión, más es seguro de que haya sido una pérdida mayor, más grande, más severo, mayor frecuencia respiratoria, mayor cantidad, mejor dicho, menor producción de orina, mayor oliguria o anuria, mayor estado de conciencia, mayor profundidad del problema, del estado mental, más confuso, más comatoso, probablemente sea que tenga una pérdida mayor. Entonces uno puede intentar actuar y pasar volúmenes rápidamente más veces. Yo creo que tiene un grado
de pérdida de segundo grado es una pérdida de 750, pasaré 1 litro. Si yo creo que está en grado 3, pasaré 2 litros de cloruro. Si es un grado 3, pasaré todo lo que puedo, 3, 4 litros. Y es así mi actuación. ¿Qué tipo de volumen pasar? Siempre los cristaloides primero, eso tienen que saberlo. Hay estudios donde a veces cuando generalmente no se tiene sangre a la mano, uno puede tratar de utilizar 2 veces paso volumen de cristaloides seguido de un volumen de coloides. Dice que eso ayuda a mejorar y mantener una presión más estable porque generalmente cuando pasa el cloruro de sodio rápidamente se elimina por riñón cuando está funcionando bien y te vuelve a caer la presión arterial, pero los coloides que son, por ejemplo, en este caso la mayoría utilizamos dextranos, por ejemplo, no sé si han escuchado la poligelina, permiten mantener mayor volumen, jalan agua del intravascular hacia el extravascular y tratan de mantener un poco, digamos, la presión arterial un poco más estable y no se cae tan rápido como ocurre con los cristaloides porque tiene una duración media un poco mayor. Digamos, en el intravascular, los dextranos, realmente que acá se llama como poligelina, y entonces trata de mantener la presión igual. Y siempre hay que estar pensando en hemoderivados cuando es realmente el tema eso. Pérdida de sangre, yo abordo inicialmente con cristaloides, pero luego le pasaré hemoderivados. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, hay soluciones especiales en quemados que se chocan, como el cátodo de Ringer, que es una solución muy importante y sería lo ideal para quemados, pero no se tiene. Igual seguimos con sustancias, con soluciones como el cloruro de sodio. Otra cosa que tienen que recordar, acá por ejemplo, hidroxietil almidón es un coloide que ellos utilizan, por ejemplo, para reanimar o mantener volumen o pasar volumen o líquidos. Y recordar que siempre en un paciente chocado, como la arritmia vascular periférica, está caída en la mayoría de las veces, excepto que sea, como ahí se ha puesto en el tema de la mayoría de las sepsis o de los shocks que son infecciosos, hipovolémicos o distributivos, está caído la arritmia vascular periférica. Entonces tenemos que utilizar alguna droga que aumente esa arritmia vascular periférica y entonces ya, listo. Entonces tratamos entonces de pasar algún tipo de droga. Y acá lo que estoy pasando rápido es porque habla los coloides, ya hemos hablado de los coloides, se los voy a pasar, se los he mandado por el chat interno un poco el tema de PPT y ahí he hablado cuántos volúmenes, básicamente acá, entonces mira el shock hemorrágico, lo que tengo que pasar es volumen, cuánto paso en volumen, 1 o 2 litros y en los niños a 20 miligramos kilo peso. Por ejemplo, tengo un niño de 30 kilos, le pasaré 600 mililitros. Si es adulto, no me la pienso, le paso 1 o 2 litros rápidamente. Y los volúmenes, acá hay un manejo, por ejemplo, del shock séptico, donde primero paso, mira, ¿ve? Suero fisiológico y luego coloides, por lo que te he dicho, cristaloides, y sigo con suero fisiológico, que es un protocolo. Y eso es lo que deben saber, la actuación rápida de los pacientes en este caso. Y es recomendable en trauma con hemorragia cuando la presión es de 80 a 100 hasta que la hemorragia se cuente, siempre que no sea traumatismo craneal, traumatismo craneal, hay que tratar siempre de manejar como se ha indicado. Entonces, hay que mantener una presión arterial aceptable. Y siempre hay que expandir, acá te dice cuándo debe expandir. Tu objetivo de pasar volúmenes es que si estaba menos de 60, esté entre 65 a 70 la presión arterial. Y si no mejora, y eso siempre hay que recordar, si no mejora, puede estar en una disfunción miocardio, un suprarrenal, un neumotórax, atención, un taponamiento cardíaco. Paciente con shock que pase el volumen y que pienses, por ejemplo, que está de tipo hipovolémico, pero no mejora,
tienes que sospechar de que estás frente a una disfunción, ejemplo, miocárdica o una insuficiencia suprarrenal. Y eso siempre hay que tenerlo como idea de que si un paciente no mejora es porque algo más está pasando y podemos estar frente a estos problemas. Muy bien. Hay un tema siempre cuando paso glucoloides, cuando paso hemoderivados, cristaloides, pero claramente ya saben, el primer abordaje es básicamente siempre hay que pasar cloruro frente a todo. Ya luego le ponemos coloides, etcétera, etcétera. Como ya les he dicho, ahí pasa 2 veces volumen de cloruro con uno de coloide. Y siempre los hemoderivados no necesitas que un paciente que ha sangrado la hemoglobina lo lleves al valor normal, basta que esté entre 7 y 9 y es tu objetivo. El paciente se ha traumatizado, llega con 4 de hemoglobina, no necesitas que esté en 10, 12, basta que esté en 7 y 9 y es lo que tendrías que hacer. Entonces, hay una forma de pasar volúmenes, en promedio es 10 a 15 minutos kilo de peso, y también se puede pasar de acuerdo a otros hallazgos de cómo estén las plaquetas, cómo esté el perfil de coagulación, concentrado de plasma, etcétera, ¿no? Entonces eso depende de los hallazgos, pero básicamente lo que tienen que entender es de que hay abordajes dependiendo de la condición clínica, dependiendo de los laboratorios, del plan de laboratorio que tengo. Por ejemplo, tengo un paciente que está con shock séptico y además tiene un trastorno no de coagulación que ya no sangra, pero encuentro unas plaquetas en 50.000, en 30.000, entonces tengo que transferir plaquetas. Encuentro que está haciendo un problema de trastorno de coagulación, está prolongado el tiempo parcial de tromboplastina activado, el tiempo de protrombina se ha alargado, entonces trato de corregir este problema utilizando hemoderivados, como sea concentrado de Matías, plasma, plaquetas, etcétera, dependiendo de lo que yo necesite corregir. Recuerden de que siempre se transfunde, ya no se transfunde sangre entera, eso ya se deja, si es una práctica se ha dejado cada vez que tengo anemia, lo único que sangre, no paso sangre entera, sino paquete globular, eso es una indicación. Más antes se pasaba todo entero, ahora es mejor pasar de acuerdo a corregir realmente el evento propio que se tiene anemia, corrijo anemia, ¿sí? Trastorno con asociado, trataré de corregir esos problemas asociados. Muy bien. Y lo más importante que hago, que les he dicho, ¿cuál es la droga de elección? ¿Cuáles son las drogas de elección que tenemos para resolver el tema de la disminución de resistencia vascular sistémica, alumnos? ¿Cuáles son las drogas que les ha dicho su profesor? De teoría, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Alumnos, Maylin, La adrenalina, profesor. ¿qué más? Carla, Aldair, ¿qué drogas conoces para poder resolver el tema de shock? Aldair, Carla, Lilian, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aspirina. El noradrenalina. Aldair, ¿cuál? ¿Cuál? La aspirina. Dime. No te escucho, Aldair. Aldair, ya lo dijo. ¿Qué otra droga? Ya, todas estas las que miran acá, la dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, son las drogas de elección. Y recuerden que para mejorar resistencia vascular periférica, un poco dependiendo de la condición clínica, cada una de estas drogas tiene su acción. No piensen que la adrenalina básicamente es para RCP y en shock no es la primera droga. Eso tienen que, se los cuento ahí, supongo que han hecho eso. Y básicamente, a ver, les voy a comentar un poco ahí unos casos más, pero lo más importante es de que sepan lo siguiente. ¿Dónde está? No, se me pasa muy rápido.
¿Para qué se utilizan esas drogas, los inotrópicos, alumnos? Profesor, para mejorar la resistencia vascular sistémica. Muy bien, eso es así. Pues mira, acá hay un casito, pero vamos a ir un poco rápido por el área del tiempo. Quería presentarles el caso séptico. Dime. Dirás multicausal, mejor dicho, que tengan varios eventos fisiopatológicos a la vez, ¿no? Supongo a esto te refieres. Por ejemplo, tengo un shock, pero a la vez que se sume shock distributivo, en su fisiología, más shock séptico. A eso te refieres, supongo, ¿no? Sí existe. Ejemplo, por eso a veces, a ver, estos casitos quiero dar, a ver, mejor les voy a contar así un poco más rápido porque ya es horas del tiempo. No somos, vamos a ver. Entonces, a ver, shock, para responder la pregunta. Un paciente, ejemplo, paciente que esté, digamos, mujer, que tenga un aborto y que ahí esté sangrando varios días. Y además, se hizo por una comadrona en forma empírica y se ganó una infección. Está séptico. Y entonces, en el mecanismo de shock tendrás dos eventos que contribuyen a este paciente que está en shock. Uno, la propia infección, que sería el mecanismo, un shock de tipo distributivo, aunado a un shock hipovolémico por la hemorragia. ¿Estamos? Suma. Otro ejemplo, paciente que tiene una infección abdominal que ha hecho peritonitis. Entonces la peritonitis, lo que va a ocurrir es que va a crear un tercer espacio. El abdomen va a estar lleno de líquido, ha perdido líquidos del vascular, ha pasado a un espacio, a un tercer espacio, y entonces se cae la presión y además va a estar séptico. Entonces hay pérdida de líquidos, puede ser hipovolémico distributivo. Entonces, con esos claros ejemplos quiero decirles que el mecanismo, este tipo de shock es clasificación fisiopatológica del tipo de shock. Y si un paciente puede tener 2 o 3 eventos fisiopatológicos en su mecanismo por el cual este paciente llegó a hacer shock. Tú puedes tener un paciente chocado por un mecanismo distributivo, si está séptico, y por ejemplo, hipovolémico si ha perdido líquidos. Estamos, un claro ejemplo, diarrea severa en un lactante. ¿Ha perdido líquidos? Sí ha perdido líquidos. Entonces el mecanismo de shock además es hipovolémico y además séptico. Entonces eso hay que estar presente. Ahora, de las drogas que hay que utilizar, esto es lo que quiero decirle, que leo por acá, de las drogas que quiero mencionarles, hay una droga que es importante. Todo paciente que está séptico, que es la causa más frecuente de sepsis en nuestro medio, después son los cardíacos, la droga de elección que nosotros vamos a usar es la noradrenalina. Todo paciente que tenga shock séptico, la droga de elección es noradrenalina. Si yo quiero mejorar esto, puedo recién unarle a dopamina, dobutamina, etcétera, dependiendo de su condición. Pacientes cardíacos, en ellos, dependiendo, utilizo dopa o dobutamina, dependiendo de la condición de lo que quiero yo mejorar rápidamente. Entonces, pero todo paciente séptico, la droga de elección es noradrenalina, que hay que saberlo, que eso tienen que saber preparar ustedes, porque a ustedes se lo van a decir. A shock anafiláctico, la primera intervención es poner adrenalina subcutánea, luego líquidos y puedes continuar con dopamina como soporte inotrópico. Paciente refractario a noradrenalina, dobuta, recién inicio adrenalina en infusión continua. Acá hay unos casos. Eso ya no se hace.
se ponía adrenalina, pero como parte de la reanimación cardíaca, se ponía adrenalina intracardíaca. Eso ya se ha abandonado. Más daño que verdad. Ya les voy a pasar los casitos, lean los casitos, ahí están interesantes, pero eso es lo que tienen que conocer de primera mano. Les he mandado la fuente, les he mandado, ¿verdad? Y acá un poco para terminar, les voy a dejar de presentar, les voy a pasar otro es bonito, ¿no? Entonces, acá un poco para que ilustrarles el manejo del shock. Entonces, todo shock séptico, por ejemplo, acá, lo más importante es utilizar fluidos como primera elección. Ya les he dicho, luego puede ser coloides y con el objetivo de mejorar, digamos, el intravascular y hacer que la presión arterial suba. Y lo que nosotros vamos a acá querer es, a ver, fíjense, cómo nosotros ponemos las drogas de elección y acá, ahí está lo que quería. Los vasopresores o inotrópicos generalmente que utilizamos en este caso. ¿Están mirando? ¿Están mirando, no? Sí, doctor. Sí, correcto. Entonces, los inotrópicos que utilizamos es cuando sigue la presión arterial sistólica caída o la presión arterial está caída a pesar de la fluidoterapia. Entonces, ponemos, no es que también está con shock, le pongo adrenalina, dopamina, no. Miren acá, básicamente la primera elección que les comentaba es noradrenalina como primera elección para el shock. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Alumnos? Séptico. Séptico. Muy bien. Entonces tengo que poner de primera elección. Luego ya utilizo dopamina, dobutamina como les comentaba. Si no van, recién poco adrenalina. Y básicamente, ¿por qué hago esto? Porque hace una vasoconstricción directa, va a mejorar rápidamente la presión arterial media. Acá y es un vasoconstricción periférico potente. Esa es la ventaja. Están mirando, entonces eso es la idea, para eso yo utilizo, porque actúa realmente en el mecanismo. Hemos dicho que la resiliencia vascular se cae y eso se utiliza. La dopamina que tiene, además de eso, si el corazón no está funcionando mal, hay un daño cardíaco, entonces yo podría ayudarle al corazón a trabajar y le pongo dopamina por aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistémico, va a aumentar la presión arterial y va a mejorar el gasto cardíaco. Más útil, en hipótesis, más compromiso de la función sistólica. Función sistólica quiere decir que el corazón no está funcionando bien, entonces yo le pongo dopamina en este caso. Pero primera de elección, tengo que poner siempre noradrenalina en un cuadro séptico. Y es más frecuente. Dobutamina también puedo poner como inotropo porque tiene un efecto beta adrenérgico. Porque es importante porque pues, si está el paciente con gasto cardíaco caído y adecuada presión arterial, yo lo que necesito es mejorar y ayudar al corazón, digamos que trabaje mejor, le pongo en este caso dobutamina, disculpen, entonces voy a mejorar el gasto cardíaco, porque tiene un efecto inotrópico beta adrenérgico, quiere decir que estimula a los receptores adrenérgicos beta del corazón y mejora la contractura cardíaca y de esa manera mejora el gasto cardíaco. Entonces es importante. La dopamina, ¿qué hace? La dopamina, además, tiene otros efectos. La dobutamina, pero la dopamina básicamente va a la frecuencia cardíaca y va a mejorar el volumen sistémico por aumento de la presión arterial y el gasto cardíaco. Es decir, que la dopamina actúa aumentando básicamente la presión media, que es importante también para mejorar el tema de la presión arterial. Y acá un poco ya como objetivos, cómo se va manejando, pero básicamente ese es el abordaje inicial. Acá les voy a mandar, lean este caso de una abordaje hipovolémico, de un caso de choque hipovolémico, pero en una revista de enfermería que yo creo que les va a servir y les va a ilustrar un poco el tema un poquito más. Muy bien, alumnos, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran que les absuelva o algo que no ha quedado muy bien? Muy bien. Les estoy mandando la información. Lean. Ya les he contado. Ahora les toca leer un poco. Les voy a pasar el link para que lo tengan.
No hay dudas. Muy bien, alumnos, hemos terminado la clase. Nos miraremos la próxima semana. Y entonces ya les he pasado los links. Muy bien, alumnos, buenas tardes. Me despido de ustedes.